Fue una calurosa mañana de un 19 de julio de 1195 cuando un suceso cambió el curso de la historia de España y el devenir de lo que hoy conocemos como Ciudad Real. Una estrepitosa derrota que desmoronó por completo el reino de Castilla, frenando la reconquista ya iniciada. Y es que la ciudad fortaleza de Alarcos era el extremo de las posesiones de Castilla, convertida así en la frontera con Al-Ándalus. Durante toda esta semana del 18 de julio, haciendo honor a ese 19 de julio, no por nada precisamente, bueno, podemos visitar esta maqueta de la batalla de Alarcos, que ahora nos van a contar nuestros invitados, pero creo que en gran medida nos explica por qué Ciudad Real se encuentra aquí, antes Villarreal, y no en el Cerro de Alarcos. Clemente, buenas tardes. Efectivamente, hola, muy buenas tardes, Sofía, ¿qué tal? Aquí podemos ver un poco cómo se cambió el curso de la historia, incluso podemos decir de España, ¿no? Pues muy probablemente, no soy yo seguramente la persona que mejor preparada esté para contar esto, pero bueno, en la medida de mis posibilidades lo intentaré transmitir. Nos encontramos en un escenario que fue donde se libró en 1195, en el siglo XII, plena Edad Media y plena etapa de reconquista, en la época en la que los cristianos intentan retomar el territorio conquistado por los musulmanes, pues en una zona de frontera una vez más chocan los dos ejércitos, ¿no? Este era un emplazamiento que había tenido una historia y una vida muy prolongada, que ha habido tribus fenicias e íberas, un asentamiento, además un parque arqueológico importante, en el que en este momento, en el siglo XII, había un proyecto por parte de Alfonso VIII de hacer un enclave, una ciudad que no prosperó, y no prosperó fundamentalmente pues, por la derrota que tuvo lugar aquí las tropas cristianas de Alfonso VIII frente al imperio almohade, en este caso encabezado por el califa Yusuf II. Y bueno, pues fue una derrota muy importante que además frenó esa etapa de reconquista y que no se retomó hasta la gran victoria de las Navas de Tolosa, que tuvo que esperar 17 años. Bueno, Clemente, habrá quien te diga, este señor ya ha hecho otra maqueta previamente, que es la batalla de Ciudad Real, pero la Ciudad Real merecía también una maqueta como esta. Sin la menor duda. De alguna forma son proyectos que han discurrido paralelos, en razón de los conocimientos que he ido adquiriendo de la ciudad en la que resido hace mucho tiempo, pero en la que no he podido vivir ni parar y de la que conocía muy poquitas cosas, ¿no? Y a raíz de un curso de historia y del conocimiento que he podido ir adquiriendo, pues he tratado de rendir un sencillo homenaje, primero a un episodio más próximo, pero más desconocido, del cual tuve conocimiento a través de Antonio, que fue el profesor que impartió el curso de historia, y luego uno más conocido por todos y también una derrota histórica. De alguna forma esta tierra se ha saldado o digamos ha evolucionado a base de derrotas, pero bueno, también de eso hemos sacado el coraje y las ganas de reconstruir un terreno y de ser capaces de en un baldío y en un secarral como este, pues construir una comunidad autónoma de la que también hemos celebrado el aniversario no hace mucho. Vemos aquí la maqueta, pero realmente durante esta semana van a poder vivirse de primera mano, explicado por personas que lo han montado, como es tu caso, que lo han estudiado. Yo tengo el orgullo y el honor de poder ofrecerlo. Surgió como un proyecto absolutamente amateur y, como tengo a gala decir siempre, con materiales reciclados. Todo lo que estáis viendo aquí son restos. Para empezar, la base está hecha a base de un solado quitado en una casa, maderas, papel, cartón. Y la única novedad, y es la confluencia de tecnologías, es que todos los guerreros que estáis viendo, que intentan reproducir, evidentemente en la medida de sus posibilidades, la relación de fuerzas que se cree que hubo, están hechos con una impresora 3D. Digamos, ese es el toque. Hemos buscado o intentado encontrar modelos que reprodujeran lo más fielmente posible tanto a las tropas musulmanas como a las cristianas de la época, y he tenido la impresora trabajando sin descanso durante 3 semanas para esculpir las 200 figuras que estáis viendo ahí. Bueno, y aquí es donde intentó Alfonso VIII establecer a lo que hoy es Ciudad Real. Pero fue allí que tenemos la Puerta de Toledo. Pues efectivamente, como esto se saldó como un fracaso que se puede venir y de la mano de compañeros expertos y profesionales como lo son los guías de turismo de Ciudad Real, podréis conocer y podréis preguntar, y de alguna forma el que tenga algo que aportar, pues sería fantástico que aprovechase para que lo aportase, y esto, que no deja de ser un juego y una herramienta, pues se perfeccione y crezca, ¿no? Pero como esto fue una derrota histórica, efectivamente, y se convirtió en un camposanto, este campo de batalla, pues este fracaso dio lugar al nacimiento de un enclave en el Pozo Seco de Don Gil, que fue en los inicios de Villarreal y posteriormente Ciudad Real. Y en ese sentido, el otro homenaje
de hecho fue el origen con el que retomé mis manualidades interrumpidas durante mucho tiempo, ha sido la construcción de una puerta de Toledo a cada 1,50, que podemos ver allí y que efectivamente se encuentra en el otro extremo. Hemos ido al Arco, un enclave en el que hubo una derrota importante, y se funda una ciudad que en nuestros días pervive y con más pujanza y más fuerza que nunca, creo yo. Y antes de pasar un poco a la estrategia pura y dura que vamos a hablar con Antonio José Martín, ¿cuánto tiempo te ha llevado construirla? Pues como siempre digo, mira, fácilmente un mes documentándome, aprovechando y recopilando todo el material que tenía en un par de semanas. Y lo que es la ejecución de la maqueta de lo que estáis viendo, el castillo, la base, pues aproximadamente 3 semanas. Y luego 2 semanas imprimiendo a tope todo tipo de figuras. Una semana más pintándolas, entre pitos y flautas, más de 2 meses de trabajo continuo. Pues Clemente, aprovechamos para invitar a todos los ciudadraleños, vecinos, curiosos, visitantes, tanto hoy 18, 19, el jueves y el viernes 10, 10 y media, 11, 11 y media. Eso es. Hay que registrarse previamente por teléfono y el miércoles por la tarde. O sea, exactamente, que no hay miércoles por la tarde. Conviene hacer reservas porque siempre se podrá atender a todos los que puedan venir, y sería muy agradable que la gente pueda venir, disfrutar un poco de la maqueta, de la historia, de la ciudad que nos aloja y que nos da cobijo, ¿no? Y conocer y aportar lo que de su mano cada uno traiga consigo. Para no olvidar este 19 de julio de 1195, clave, como estamos hablando, para Ciudad Real, Antonio también nos va a hacer su aportación histórica. Este día fue muy importante y no nada bueno, claro. Sí, efectivamente, Sofía. Buenas tardes. Fue, se puede decir, el momento clave en la reconquista del Valle del Guadiana o del sur del Tajo, el punto de inflexión que se puede decir en la reconquista tras la gigantesca derrota de Alarcos y el intento de toma de Toledo por parte del contraataque de los almohades, pues darse cuenta los reinos cristianos que solo unidos sobrevivirían. Tenemos a las tropas cristianas encabezadas por Alfonso VIII y las tropas de Yusuf II. Así es, Yusuf II. Son, digamos, como 2 coaliciones cuasi internacionales, podríamos decir, por términos del presente. Es decir, Alfonso VIII de Castilla pues defiende su territorio y tras una incursión de su parte de sus tropas y de su coalición, de sus aliados, en el califato el emirato, de Sevilla, ¿vale? Entonces el contraataque almohade es internacional, es decir, llama a la yihad, que es la guerra contra el invasor, contra nosotros los cristianos, y bueno, pues se produce una gran batalla campal que dura casi medio día del 19 de julio, una derrota del bando de la coalición de Alfonso VIII con muchísimas bajas. ¿Muchísimas cuántas? Incontables, dicen todas las fuentes. No, los arqueólogos pueden dar más luz, pero claro, como es lógico, después de siglos la degradación de los cadáveres es imposible. Incontables e inestimables. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo esta derrota? Porque hay quien dice, o algunas fuentes dicen, que la impaciencia de Alfonso VIII. Sí, es posible. Muy fácil hablar. Claro, a toro pasado, como dirían los taurinos, ¿no? Bueno, sí, desde luego impaciencia no es impaciencia, había habido escaramuzas, es decir, hay tanteos, es decir, en las batallas campales, incluso hoy en día si se ve el telediario, no es una batalla como en las películas, es decir, no es un combate de boxeo, ni una partida de ajedrez, las fuerzas nunca están igualadas ni se ven, como en el ajedrez o en el boxeo, que al menos se ven, no están igualadas nunca 2 fuerzas. Entonces había habido aquí pequeñas escaramuzas. En las avanzadillas cristianas, los exploradores habían reconocido que venían más refuerzos de él. Entonces, claro, por otro lado, por la parte cristiana de Alfonso VIII, sabía que no recibiría, o intuía que no recibiría tan pronto como le era necesario los refuerzos que quizás hubieran evitado una derrota o la hubieran equilibrado. Entonces, ¿es impaciencia? Sí, la palabra puede ser impaciencia, pero no por ser una persona impaciente, sino porque se ve rodeado. Claro, se vería rodeado, como hemos visto en películas o en manifestaciones, cuando un grupo de personas se ve rodeadas por otras, les entra pavor.
¿Algún detonante clave para la derrota fueron los arqueros? Sí, de hecho en árabe, si no me lo han traducido mal, es la batalla de los arcos compuestos. Es decir, son estos arcos que tenían tanto los ingleses, más galeses que ingleses, como tenían sobre todo musulmanes, turcomanos, armenios, diríamos, pero sí, musulmanes, que es un arco que atraviesa la parte de la armadura. Entonces, claro, es un disparo, un blanco, que se dice en artillería. Y sobre la mesa, explícanos un poco, aunque seguimos insistiendo que hay que venir a que nos lo expliquen de primera mano. Y además hay aquí personas que lo van a explicar muy bien. Vamos a hablar con ella. El castillo de Alarcos, aquí nos podemos hacer una idea de lo que hay y lo que había, ¿no? Bueno, es una suposición desde la experiencia pequeña que yo he tenido en alguna ocasión de visitarlo y las explicaciones que nos han dado con el propio terreno, es decir, el tipo de castillo, de punto fuerte defendido que había en ese periodo de la Alta Edad Media, cuando hay que pensar para la gente en común que este es el periodo conocido por las cruzadas, por todo el mundo, es decir, a la vez están el rey de Inglaterra y el califa de Egipto, Saladino para nosotros, están luchando en lo que ahora se llama Israel, o sea que quiero decir que es un periodo en el que se están luchando grandes ejércitos y ambas religiones tienen costumbre, digamos, de conocer su armamento y sus tácticas, no son dos mundos desconocidos. Y la batalla fue a la orilla del río Guadiana, porque el río está a nuestras espaldas, nosotros si estamos aquí está justo a nuestras espaldas y aquí en nuestro lateral. Hay que decir que entonces era un río con más caudal que ahora, porque ni estaba represado como lo está ahora, ni tenía tantos usos agrícolas como lógico, como es ahora. No, estos son los arqueros cristianos, que eran arqueros, vamos a decir, con menor potencia, menor alcance y menor número que lo tenían los musulmanes. Los musulmanes, si alguien ha visto algunas películas que son muy conocidas, el dicho tapar el sol con la munición, es decir, la balística, es decir, usaban ballesta. En el mundo cristiano estaba prohibido luchar entre cristianos con ballesta, matarse entre ellos. Bien, es verdad que estos son musulmanes, pero me refiero que estaba menos usado ese tipo de arma y el arco compuesto igual. No eran tecnologías desconocidas, ya lo tenían los romanos, lo tenían los hunos. El arco compuesto es una tecnología ya conocida. ¿Qué es? Que da más, como decir, más potencia, mayor alcance y más veces se puede disparar. O sea, es como una pequeña ametralladora, un pequeño cañón. Entonces, si tienes muchos arqueros y disparan a la vez, a donde le disparen, si convergen, de ahí prácticamente no sobrevivirá nadie, porque el caballero, el problema que tiene no es que no esté blindado, como se están viendo blindados en otros países, sino que no se puede levantar del suelo, me parece una obviedad, es decir, es una tortuga, por pesar, aparte del traumatismo que recibirá si es que sobrevive y no se parte el cuello o un brazo o una pierna al caer del caballo, el problema está si se puede o no levantar, erguirse con ese peso de la armadura y luego la poca movilidad que pueda tener. Entonces es lo que hacían los musulmanes. Los musulmanes, toda su fuerza era frenar la caballería pesada, toda su táctica, o cansar a los caballos, como hizo Saladino en Jatín, ¿de acuerdo? Entonces aquí se juntó las dos cosas, sin buscarlo. Por eso he dicho lo de Saladín y la batalla de Jatín, se juntaron el calor, la escasa movilidad, porque esto, quien conozca esto, son como mucho 2 kilómetros de fondo. 2 kilómetros es lo que tiene, si hubiese regimientos de caballería, es más o menos lo que abarca un regimiento de caballería, en fondo. Es decir, si tú los pones en fila, como se ve en las películas, no se llama de fondo, en hilera, como las coristas, ¿no? Bien, pues eso es lo que abarca. Entonces ese es el problema, que si bajan, no ven. La segunda línea no ve por el polvo, que es otro factor que nunca sale en las películas, ¿no? El polvo. ¿Cuánto polvo puede levantar un caballo? ¿Cuánto polvo pueden levantar 2.000 caballos? ¿Qué verá la segunda hilera? No verá nada, ni la primera tampoco, porque estarán muertos o heridos, pero ese es a lo que jugaban los musulmanes, a atraer como un tren de mercancías cuesta abajo a la caballería pesada. Entonces las huestes, las mesnadas, no tenían capacidad de reacción, porque desde el punto más alto, que por eso se pone el puesto de mando ahí, no se ve absolutamente nada, se verá simplemente polvo y ya está. Algunos de los pendones, de las banderas que llevan los grupos, pero no se verá nada, no hay manera de coordinar, ya está. Eso es lo que decidió, como casi siempre, el factor geográfico y la movilidad.
Desde la Oficina de Turismo, Julia, ha tenido mucho que ver en que esta sea una de las novedades de esta semana histórica de Alarcos a Villarreal, ¿no? Sí, sí. Merecía la pena. Sí, merecía la pena más que nada porque precisamente esta semana ronda alrededor de esta batalla que fue muy importante para la ciudad en la que nos encontramos. De hecho, es clave porque si no hubiera sido por la pérdida de esta batalla, probablemente nosotros estaríamos viviendo en Alarcos. Seríamos algo así como Toledo, que es una ciudad realizada en un cerro. Pues Ciudad Real sería igual, vamos, probablemente no nos llamaríamos ni siquiera Ciudad Real, seríamos Alarcos y viviríamos allí en aquel cerro con todas las incomodidades también que tiene el vivir en una zona que no es tan llana como esta. Que el hecho de que también se trasladara un poco la habitabilidad o que todo el mundo saliera de Alarcos fue un poco por las muertes que hubo y todos los cuerpos que estaban ahí o algo así. Efectivamente, hay que tener en cuenta que en la Edad Media cuando se exageraba bastante, y más cuando es una derrota, siempre el que pierde una batalla intenta exagerar para justificar su derrota, igual como la parte ganadora también intenta justificar, ensalzar su victoria. Bueno, pues aquí como fueron los cristianos los que perdieron la batalla, se exageró de manera que pues se llega a leer en documentación de la época que ríos de sangre corrían por las laderas y teñían el río Guadiana de rojo. Claro, con esa superstición, porque se llegó a crear una superstición, la gente no quería venir aquí a vivir. Intentó Alfonso VIII repoblar la ciudad de Alarcos y luego Alfonso X el Sabio, nuestro fundador, lo intentó hasta en 3 ocasiones. De hecho, en la Carta Puebla de la ciudad se menciona, y como no lo consigue y necesitaba demostrar el poder que tenía el rey en este territorio para contrarrestar el poder de las órdenes militares, en concreto la de Calatrava, que aquí la teníamos representada cercanamente con Miguel Turra, de ahí vienen las avenencias, los problemas que hay entre Ciudad Real y Miguel Turra, históricamente. Bueno, pues crea aquí esta ciudad de realengo para contrarrestar, como digo, ese poder, y aquí lo que había era una pequeña aldea que estaba dentro del Alfoz de Alarcos, que se llamaba el Pozuelo de Don Gil. Hay otra documentación de la época que la menciona como Pozo Seco, aunque aquí sabemos que de seco nada, porque estamos sobre un acuífero con mucha agua. Y le cambia el nombre y le pone Villa Real, que fue la que luego ya cambió el nombre con Juan II, el padre de Isabel la Católica. Le cambió el nombre a Ciudad Real por la ayuda que esta ciudad prestó al rey en una contienda de dinastías que él tenía, que recibió, como digo, la ayuda del ejército, por llamarlo de alguna manera, de aquí de Ciudad Real, de la ciudad. Pues yo creo que todo esto lo podemos conocer durante esta semana. Esta visita guiada, tenemos que llamar a la Oficina de Turismo y hay varios pases, mañana, tarde, ¿no? Sí, se puede concertar tanto por teléfono como yendo presencialmente a la oficina o también a través de nuestra página web, ¿vale? Entonces ahí lunes y martes, jueves y viernes son visitas pases por la mañana, cada media hora, y el miércoles es exclusivamente por la tarde, ¿vale? Para también dar esa posibilidad de visitar y de conocer la batalla a la gente que por la mañana está trabajando, que no puede o que le viene mal por la mañana, bueno, pues que conozcan nuestra batalla, conocida de una manera con rigor histórico, pero pues contando anécdotas, cosas que a la gente le gusta. A la gente no le gusta que le den datos porque al final los aburren, los pierden. Los olvidamos. Claro, yo ya mis más de 9 años de experiencia en el Parque Arqueológico de Alarcos explicando esta batalla, pues me enseñó a que a la gente le captas contando anécdotas como que Alfonso VIII era el cuñado del rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León. Esa gente, pues ya empiezas a situarlos en el contexto más amplio europeo de esta batalla, su importancia, etcétera. Y cuentan que el rey Yusuf, ¿El califa? El califa, ¿Sí? Le dijo a Alfonso VIII que Alá le había dicho que iba a destruir todo o algo así.
Bueno, claro, todo eso ya forma... Esas son las anécdotas con las que nos quedamos. Claro, eso ya forma parte de lo que... leyenda. Claro, de leyendas, son cosas que no podemos tampoco así comprobar, pero sí, claro, también era una manera de decir, Alfonso VIII fue el que se atrevió, vamos, el que provocó esta batalla, porque hizo una racia, una incursión en territorio enemigo para provocar esta batalla en territorio sevillano y se volvió, vamos, no él personalmente, ¿vale? Pero bueno, provocó la batalla, entonces, claro, Al-Mansur dijo, me estás provocando, pues voy a ir a la ciudad que estaba construyendo, a Arcos, que estaba sin terminar, por eso todas las tropas estaban fuera, porque las murallas estaban sin terminar, y voy a enfrentarme a ti. Y claro, Alfonso estaba apresurado con todo lo que pudo juntar en ese breve periodo de tiempo, porque el califa tardó muy poco en llegar aquí a Arcos, pues... Bueno, pues se presentó la batalla tal y como podemos ver aquí, y que luego ya, pues en estos días se explicará cómo fueron los movimientos y qué es lo que ocurrió y sus consecuencias. Y luego la arqueología, que también interesa mucho a la gente, pues saber todo lo que nosotros sabemos, no solamente por la documentación, sino también por la arqueología. Al-Arcos nos ha aportado muchísimo a través, por ejemplo, de las fosas de cimentación de la muralla, que estaban llenas de cadáveres y de restos de tanto la caballería ligera almohade como la caballería pesada cristiana. También se encontró una borriquilla aguadera que aportaba agua a los ejércitos. Vamos a ver, el ejército musulmán. Entonces, bueno, pues contando anécdotas, a la gente se le va a ir metiendo en la batalla, y lo que me comentaba mi compañero Antonio, en una manera de exagerar esta batalla que tuvieron los cristianos, porque tenemos las dos versiones de la batalla, la musulmana, la almohade y la cristiana. Contaba que de la cantidad de flechas que se lanzaba de un lado a otro en el campo de batalla, el sol no se veía, se cubría, ¿no? Bueno, pues también a la gente pues se le mete en contexto, pues imagínense ustedes el silbido de las flechas de un lado hacia otro, la gente gritando, sudando, los caballos relinchando. A la gente la tienes que meter ahí en ese contexto de batalla para que lo comprenda, los gritos, etcétera. Pues a ver si no olvidamos nunca este 19 de julio de 1195 y animar a todos a venir a esta semana histórica de Alarcos a Villarreal desde el 18 hasta el 22, reserva previa, y vamos a aprender mucho. Muy bien. Muchas gracias. A ti, Sofía.